Patronos y santuarios. La Virgen de Caucupé. Patrona del Paraguay. En el año 1595 se adentró en las selvas del Paraguay un grupo de misioneros franciscanos dispuestos a evangelizar a los indígenas guaraníes. Ellos decían: entiendo que ya estamos cerca del valle de Pirayú. Allí estableceremos nuestro centro misionero. Gracias al cielo, los pobladores de la aldea de Tobatí se han convertido al cristianismo y confío en que nos ayudarán. Los indígenas de Tobatí lo recibieron afectuosamente. Amados hijos, vamos a construir aquí una pequeña capilla para venerar a la Santísima Virgen nuestra Madre. Los indígenas dijeron: sí, padrecito, yo te ayudo, yo también, todos ayudaremos. Los tobatí trabajaron con gran celo para erigir la rústica capilla. Así, en poco tiempo, ya estaba lista la capillita. Los indígenas dijeron: ¿pero dónde está nuestra madre que hemos a venerar? ¿Quedará invisible? Los frailes dijeron: sí, este es un problema que debemos resolver. En verdad necesitamos una imagen de la Virgen, pero no tenemos imagen ni pintada ni esculpida. ¿Qué haremos? Uno de los frailes dijo: bueno, ¿recordás a Blaise, el artista indio convertido? Él es un hábil escultor y podría hacer una Inmaculada Concepción. Los frailes dijeron: sin duda, Blas es un magnífico escultor y tiene un gusto delicado. El problema ahora es que no tiene un modelo, no sabrá cómo representar a la Madre de Dios, pues jamás ha visto una imagen. Uno de los frailes dijo: yo sé dibujar un poco, tal vez si le hago algún boceto. ¡Qué excelente idea! Ve a casa de Blas, hermano, y darle el encargo. Así fue como Blas, que era un guaraní de como 37 años de edad, recibió con respeto al fraile y le dijo: mi casa se honra con tu visita, ¿en qué puedo servirte? El fraile le dijo: servirás a tu pueblo entero si haces una imagen de la Virgen según el boceto que yo te di. Representará a la Inmaculada Concepción. A Blas le dijo: explícame, padre. Y el fraile así fue como le relató a Blas la historia de la Virgen María, de su misión redentora y del misterioso de su purísima concepción. Blas lo escuchó emocionado y luego miró con interés los bocetos. Y después de una larga conversación dijo: ya entiendo cómo debo hacer la escultura de la Santa Señora, padrecito. Y te aseguro que dedicaré todos mis esfuerzos y habilidad a esculpir la más hermosa imagen que pueda yo hacer. Y el padre dice: si es así, Nuestra Señora intercederá para que Dios bendiga a tu mujer, a tus hijos, a ti. Ponte manos a la obra. El franciscano regresó satisfecho a la capilla y comentó entre los hermanos: creo que Blas hará un trabajo satisfactorio. Al día siguiente, muy de mañana, Blas salió de su casa con el hacha al hombro, diciendo que buscaría la mejor madera para hacer esa imagen. Así fue como palpó varios árboles de madera fresca para ver si eran buenas. Hasta que no se convencía de encontrar una buena madera, siguió buscando y se internó en lo más profundo de la selva. Ninguna madera le parecía bastante buena.
De pronto se sobresaltó. Él pensó, dijo, oigo voces a lo lejos. Y sí, en efecto, eran voces que se aproximaban. Era una partida de bayáes, salvajes que merodeaban en la selva al otro lado del valle de Pirayú. Por su crueldad, los bayáes eran el terror de los demás pueblos. Uno de ellos dijo, por allí vi uno. Blas, son los bayáes, y creo que me han visto, estoy perdido. Espantado se deslizó entre la maleza hasta llegar donde había un árbol desgajado. Ahí, escondiéndose, dijo, protégeme, Virgen Santísima. Entonces oró lo que había aprendido de los misioneros. Dios te salve María, llena eres de gracia. Los feroces bayáes pasaron cerca de él, corriendo y gritando, que no se escape, por allá iba, por allá está. Tan cerca que se sentía en su cara el polvo que levantaban, pero no pudieron ver y al fin se alejaron. Al cabo de unos minutos volvió a reinar el silencio. Blas dijo, gracias, Virgencita mía, un milagro tuyo ha salvado mi vida. En agradecimiento ofrezco tallar este tronco, por el cual me he resguardado una estatua a María Inmaculada lo más bella que pueda. Enseguida se puso a cortar la madera de aquel tronco y cortó 2 trozos, uno grande y otro pequeño, y emprendió el regreso. Y le dijo, haré una imagen para los padres franciscanos y otra para mí. Pronto se encerró en su taller, trabajó arduamente durante algunos días, hasta que por fin terminó una pequeña estatua de finísima y delicada talla. Encantado con su obra, llamó a su mujer y a sus hijos para que la admiraran. Venid a verla. Su familia dijo, es maravillosa, hermosísima. Bueno, pues bien, quiero conservarla para que la veneremos aquí. La familia dijo, pero ¿no te habían encargado los padrecitos misioneros? No te preocupes, mujer. Haré para ellos otra imagen igual con este tronco más grande. El artista guaraní se puso a trabajar enseguida en la escultura más grande. Cuando la hubo terminado, vamos a llevarla a la ermita, dijo. Acompañado de su esposa, sus hijos, Blas llevó la imagen a la capilla. Allí los franciscanos dijeron, es una obra de arte magnífica. Hermanos, hoy mismo organizaremos una procesión con esta admirable imagen para instalarla en su altar. Todo el pueblo se dispuso a tomar parte de la peregrinación. Así fue conducida la imagen de la Inmaculada Concepción hasta el altar de la ermita. Desde entonces el pueblo le manifestó su amor y devoción. Por su parte, Blas hizo lo mismo con la imagen más pequeña que había instalado en un altarcito dentro de su casa. Él mismo pensó, temo que algún día la reclamen y me la quiten. Tanto fue su temor que a fines de 1595 dijo, nos iremos de Tobatí. Y calladamente salieron de la aldea, llevándose la imagen y todas sus cosas. Se instaló en las cercanías del pueblo de Arecaya, en el extremo opuesto del valle de Pirayú, y allí edificó su casa y una capillita. Pronto los pobladores de la comarca empezaron a frecuentarla. Pasó el tiempo y llegó la memorable noche de principios de 1603. Esa noche un terrible terremoto sacudió la región de Pirayú, los montes se descuajaron y cayeron al valle. El caudaloso Tapaicuá y sus afluentes se desbordaron e inundaron grandes zonas y principalmente el pueblo de Tobatí. Los que sobrevivieron al cataclismo escaparon hacia las alturas.
Tobatí quedó arrasada. Las aguas desbordadas cayeron sobre el valle, inundándolo hasta formar un vasto lago. Arecaya no había sufrido grandes daños, pero el lago subía cada vez más de nivel. El agua crece, vámonos de aquí. Blas miró cómo las aguas lamían ya la base de su casa y su capillita. Pronto, salvemos nuestras cosas y vámonos de aquí, o terminaremos ahogados, así dijo Blas. El escultor, ayudado por su esposa y sus hijos, comenzó a sacar sus prendas y enseres a toda prisa. El nivel de las aguas subía por minutos, y él dijo, ya no es posible seguir aquí, dejemos todo lo que queda y démonos lo por perdido. Pero antes de huir, entró en la capilla con una petaca de cuero, dijo, meteré a la escultura para preservarla un poco. Luego la dejó flotar sobre las aguas y oró, Dios te salve María, llena eres de gracia. La petaca flotó el agua adentro y Blas dio media vuelta y se alejó rápidamente con lágrimas en los ojos. Meses más tarde, las aguas formaron el hermoso lago de Ipacarí, cuyas riberas creció una rica vegetación. Los pueblos fueron reconstruidos y conservaron sus antiguos nombres. Así resurgieron Tobatí y Arecaya. Los que habían huido comenzaron a regresar. Llegó así el año 1608, 5 después del desastre, hasta que un día uno dijo, mirad lo que flota en el lago, es una petaca de cuero. Vamos a ver qué tiene dentro, la sacaremos. Cuando la sacaron y la abrieron, todos dijeron, milagro, milagro. Habían encontrado la imagen. La noticia corrió como reguero de pólvora. Milagro, apareció la imagen de Ipacarí. Uno de los habitantes dijo, yo la reconozco, es la misma que estaba en la capilla de los franciscanos en Tobatí. Y después se retractó y dijo, no, es la que tenía el escultor Blas en su capillita de Arecaya. De cualquier modo, no hay duda de que ha sido un hallazgo milagroso. Sí, es la Virgen de los Milagros, sí, la Virgen de los Milagros. Un carpintero de Tapaicuá, llamado José, propuso a los demás, hagámonos cargo de la imagen. Todos dijeron que sí y además construiremos una capilla. Los fieles de Tapaicuá erigieron la primera capilla propiamente dicha que tuvo la Virgen de los Milagros. La devoción de María Inmaculada se extendió rápidamente. Según la tradición, la imagen hacía muchos milagros a los fieles. Entonces los habitantes de Tobatí, después de que el culto creció incesantemente durante 20 años, sintieron celos de la imagen. Hacía tiempo que el escultor Blas había fallecido, pero su hijo mayor Antonio asumió sus derechos. Entonces fue cuando él a los otros habitantes le dijo, esa imagen pertenece a Tobatí. Mi padre la hizo y la dejó en la petaca que ellos encontraron, pero es nuestra. Uno de la otra tribu le dijo, vamos a Tapaicuá a arreglar este asunto por las buenas o por las malas. Un grupo de Tobatí marchó a parlamentar con los de Tapaicuá. Allá discutieron acaloradamente, pero al fin todo acabó en paz. Esta vez, Antonio, debemos transigir. Tú eres el hijo del artista que hizo la imagen, yo el que la encontró y rescató de las aguas. Los dos tenemos derechos.
Por lo tanto, la imagen debe permanecer una temporada con los Tobatí y otra temporada con los Tapaicuá. Llévala pues a tu pueblo. Y así fue como quedaron el acuerdo. Así volvió la imagen de los milagros a Tobatí, donde fue recibida con aclamaciones jubilosas. ¡Viva Nuestra Virgen de los Milagros! Curiosamente, a partir de este tiempo, Tapaicuá empezó a decaer. Pasados 2 años, nadie se presentó a pedir que la imagen fuera trasladada a Tapaicuá. Los primeros pobladores habían emigrado y los nuevos abandonaron la capilla. Poco después, la pobreza de la región alcanzó a Tobatí. La gente emigró a poblaciones prósperas. Sin embargo, el culto a la Purísima Concepción seguía latente. Hacia 1640 el santuario estaba en muy malas condiciones. Uno de los frailes dijo: pero no hay dinero para hacer reparaciones. Así fue como el indígena le dijo: padre, yo soy el descendiente del escultor Blas. Me da pena ver el abandono que sufre la casa de nuestra Santa Madre. Sería mejor dejar la imagen al cuidado de alguna de las familias ricas que tienen sus haciendas al otro lado de los cerros de Ipacariay. Es buena idea. Llevaremos la imagen en comitiva especial. Así fue llevada hasta las fértiles regiones de Caucupé, contracción de Ka-Agou-Cupé, como se llamaba originalmente en lengua guaraní. Hasta llegar al casco de la hacienda de la rica familia Aquino, su sala principal fue entronizada. La familia Aquino ofreció que María, en la medida de sus posibilidades, un santuario digno de la Virgen Milagrosa. Se reunieron sus amistades y las exhortaron a ayudar en la obra. Respondiendo al llamado, acudió una señora viuda llamada Doña Juana Curtido. Ella dijo: yo ofrezco un terreno alto, comprendido entre los ríos Acaroiza y Ortega, para que se edifique el templo. En 1750 se inició la construcción del nuevo santuario y 3 años después quedaba terminada. La devoción a la Virgen de los Milagros iba en aumento. Las famosas reducciones misioneras de los jesuitas ayudaron a propagar la fe. Los mismos frailes decían: id a apostaros a los pies y a venerar a la Madre. Allá ella os ayudará, intercederá por vosotros y os bendecirá. De este modo, el amor a la Purísima Concepción se propagó por todo el país. En 1767 los jesuitas tuvieron que abandonar el Paraguay. Muchos creyeron que esto haría disminuir el culto a Nuestra Señora de Caucupé, pero la misión de más de un siglo había sido fecunda y el culto y la fe estaban arraigados en el pueblo. Y los guaraníes seguían festejando a su Santa Madre del Cielo, lo mismo que los criollos y los mestizos, la nación entera. Las ofrendas y regalos aumentaban de día en día. Caucupé creció en importancia y se transformó en cabecera del municipio. Cuando estalló la Guerra de Independencia, la Virgen de los Milagros de Caucupé figuraba en los estandartes insurgentes. Luego sobrevino la Guerra del Paraguay contra Brasil y Uruguay. La destrucción y la violencia aparecieron por todas partes. El santuario de Caucupé no escapó a estas calamidades, pero en cuanto llegó la paz, el pueblo se dispuso a reparar el daño. En 1883, el santuario fue
enteramente restaurado y aún mejorado y ampliado para su mejor conservación. Las peregrinaciones de todo Paraguay se multiplicaron. La Virgen de los Milagros de Caucupé, patrona del Paraguay, es objeto del valor y culto de un pueblo bravío, próspero y confiado en su destino.